oportunidad, el sentirnos privilegiados en que cada noche vamos cumpliendo un estudio nuevo. Estoy pensando y creo que es el 6 por ahí de junio que estamos Siendo ya nuevo. cumpliendo 5 años que la Estoy pensando plataforma está y en el creo que es aire. el 6 por ahí de... Así que han sido días maravillosos, tiempos donde Dios nos ha ayudado para ser mejores cristianos, escuchando las lecciones que los hermanos nos presentan cada tarde. Así que ha sido una bendición todo este tiempo. Quizás de algo que partió como la pandemia, algo malo, se quedó algo que ha sido muy provechoso y que han sido las plataformas. Así que damos gracias a Dios por eso, damos gracias a los hermanos, como en el caso del día de hoy, nuestro hermano Arvin nos visita para presentarnos la palabra de Dios, así que estamos contentos porque gracias a Dios envía hombres que nos enseñen, nos eduquen, nos preparen, nos enseñen y nos exhorten también acerca de los principios que son parte de lo que Dios enseña. Así que vamos a disponernos, vamos a orar. Voy a pedirle a Ernest, por favor, Ernest, que pueda llevar en oración. Vamos a pedir por el hermano Jorge, que el hermano nos cuenta que ha estado con algo de recuperación, pero todavía el hermano no está al 100. Vamos ¿qué tal, hermano Barney? Buenas noches. Buenas noches. Así que vamos a Bendiciones. pedir a Dios por mi hermano Jorge, por nuestro hermano Jorge, para que Dios pueda obrar ahí ayudando en las mejorías que él está realizando. Por el hermano Arvin, que trae la lección del día de hoy. Estamos orando también por la hermana Luz y su esposo Oscar. Y la hermana Doris nos ha pedido también por la familia Saldívar. Saldívar. Gracias, hermana Doris. Sí, pero hermanito, ahora quiero una petición más. Una hermana tiene su hija bien delicada, se llama Luzmila Ruiz. Ella está bien delicada, Luzmila. es hija de una hermana en la fe. Muy bien, mi Y pide hermanita. oraciones, Por favor, gracias. oraciones por ella. Claro que sí. Luzmila Ruiz. Hermano Erne allí está tomando la nota para que podamos entonces elevar aquellas peticiones delante del trono de Dios. Bienvenido mi hermano Gilbert, también por ahí lo veo, que se ha unido también al grupo para para el estudio del día de hoy. Muy bien, nos disponemos entonces. ¿Estamos listos, Ernest? Ok, vamos a Inclinamos orar. nuestros rostros y oramos entonces a nuestro Dios. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Queremos en esta hora, Señor, dar las gracias primeramente por la oportunidad que tenemos de poder vivir este día, ya a esta hora, ya de la noche, cuando ya se acerca el final de este día, Señor, en el cual podemos reunirnos, podemos agruparnos a través de esta plataforma de estudios bíblicos, lo cual permite que nosotros sigamos abundando en buenas cosas, en aquello que viene desde usted, desde su trono de gloria, Señor, para poder animarnos, exhortarnos, disciplinarnos y mostrarnos todo el amor que usted tiene por cada uno de nosotros, quienes estamos luchando todos los días, Señor, permanentemente y constantemente para poder entonces expresar todo el amor por todo lo que usted ha hecho por nosotros y especialmente por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido llevado a la cruz una vez y para siempre, con el propósito de que todos nosotros conozcamos el camino de la salvación. Agradecemos infinitamente, Padre Celestial, por todas aquellas cosas, por su gran misericordia, porque usted ha demostrado su piedad para con todo este mundo, Señor, eh, habiendo enviado a nuestro Señor Jesús para que podamos entonces ser salvos. En esta hora, Padre Celestial, en que nos dirigimos a usted a través de esta oración, queremos agradecer todo lo bueno que usted nos ha dado, Señor, todas sus grandes bendiciones, las bendiciones materiales, pero especialmente las bendiciones espirituales, Señor, que nos ayuden para que podamos enderezar y fortalecer nuestra vía y nuestro camino hacia la eternidad. Y también, Padre Celestial, queremos en esta hora orar por nuestro hermano Jorge Figueroa, que está pasando por momentos difíciles de salud, para que usted pueda colocar su mano sanadora sobre él, para que pueda tener él los medios necesarios, los medicamentos, los doctores necesarios para que pueda ir en franca recuperación. Y también por nuestro hermano Jardín, quien nos va a traer, que viene de parte de usted, Padre Celestial, para que usted pueda iluminar su mente, su corazón,
y para que todos podamos salir bien edificados, Señor. También por nuestros hermanos Luz y Oscar, que también están pasando por difíciles momentos. Usted en su inmenso saber, Señor, en su inmenso poder, usted sabe cuáles son la situación en la cual ellos se enfrentan en estos instantes. De tal manera que queremos rogar por ellos también, Padre Celestial, para que usted esté acompañándoles y poder colocar también todos los medios necesarios a su alcance para que puedan ser entonces ayudados. Por la familia Saldívar también, Señor, que usted pueda estar con ellos, que pueda poner su mano por sobre ellos, que pueda bendecirles, cuidarles, protegerles y ayudar en aquellas deficiencias que ellos tengan dentro de su vida. Y también por la señorita Luzmila Ruiz, hija de una hermana en Cristo, para que usted pueda también ayudarle en su estado de salud. Gracias, Padre Celestial, por todas sus bendiciones y rogamos en esta hora, muy humildemente, Padre, que usted pueda estar con nosotros y que todo lo que hagamos y digamos en esta hora sea conforme a su voluntad y no a la nuestra. A través de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos y le damos las gracias. Amén, Señor. Amén, Señor. Muy bien, Ernest, gracias. Nos disponemos ya entonces para dar inicio a lo que será la lección del día de hoy. Hemos mencionado nuestros agradecimientos al hermano Arvin por contar con él y tener la oportunidad entonces de escuchar una nueva lección de parte de estos hermanos que nos instruyen en las cosas que son relacionadas con las cosas eternas. Así que muy bien, hermano Arvin, cuando guste, Dios le bendiga. Gracias por estar de nuevo por estar con nosotros. Gracias, mi hermano. ¿Me permite, hermano, compartir pantalla, por favor? Sí, hermanito, dame un minuto, por favor. Ahí estaría listo. Bien. Muy bien. ¿Se puede ver, hermano? Sí, hermano, ¿Sí se aprecia? perfecto. Sí, Muy sí. bien. Solo quiero ocupar 2 diapositivas de esto. La primera, porque vamos a estudiar lo que dice la Escritura acerca de Números capítulo 5, versículo 12, pero quiero hacer una aplicación al matrimonio y a las necesidades del matrimonio. Vamos a ir a leer nuestro texto base. Gracias por el privilegio que me dan, hermanos. Me siento privilegiado por presentar una lección y gracias al Señor por esta relación tan bonita que tenemos. Dice en el libro de Números, capítulo 5, verso 12, dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. Aquí tenemos una lectura que vamos a tener, es un poco amplia, porque es desde el verso 11 hasta el versículo 31, pero vamos a ir por parte analizando algunos tópicos que nos presenta esta narrativa, esta narración acerca de una situación que se podría presentar o se había presentado en el pueblo de Israel, que era la ley de los celos. Y se presenta la ley de los celos con la finalidad de prevenir situaciones como el adulterio o la fornicación. Pero esta lectura nos podría servir como una ilustración que nos permite saber que las rupturas o fracasos matrimoniales no suceden de la noche a la mañana, sino que son la culminación de un proceso. Es decir, es la parte intermedia de un proceso donde está la caída, la caída espiritual y está el hecho mismo como consecuencia del primer paso. Y el tercer paso, que sería la condición de una especie de maldición o consecuencia por el pecado. De un pecado que se viene arrastrando en el pasado. Pero vamos a ver si lo que nos dice nuestro texto siguiente. Esto es, aquí nos vamos a quedar con este gráfico, porque nuestro texto otra vez nos dice en el verso 12, habla a los hijos de Israel y dile si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel. El primer paso es descarriarse. El segundo paso es ser infiel. Y el tercer paso que aparece en nuestro cuadrito aquí a la derecha extrema, la consecuencia que es la maldición. Tenemos que en el primer paso, en el verso 12, la palabra es descarriarse, descarriarse. Esta palabra proviene de una
de una palabra o de una forma verbal hebrea que es satá, satá, y se traduce como descarriarse, desviarse. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4 verso 15, apártate, dice, de la mujer extraña, es decir, pasa de lejos. En el capítulo 7 de Proverbios, versículo 25, habla de extraviarse del camino. El diccionario Strong traduce la palabra, la forma verbal satá, como desviarse del deber, infidelidad. Según los versículos 19 y 20, ella se aparta de su marido, pero el verso 29, ella actúa contra su marido. Dice el verso 19, que por favor les pido que lo leamos. Verso 19, Números 5:19 dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, y aquí está nuestra palabra satán, apartarse. Si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. El verso 20 también tiene nuestra palabra que estamos analizando ahorita. Dice el verso 20, más si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido. Y en el verso 19, nuestra forma verbal que aparece allí es apartarse. Ella se aparta de su marido. Y en el verso 20 es descarriarse de su marido. Es decir, esta mujer está en una condición en donde su comportamiento es inusual. No es el común comportamiento de una esposa fiel, de una esposa leal, de una esposa que es responsable con su marido. Hay algo que a este hombre le ha despertado la sospecha de que su mujer está haciendo algo equivocado y es el comportamiento de ella porque ella se ha extraviado, es decir, se ha alejado, se ha apartado, se ha extraviado de su marido y él y el diccionario Strong nos dice desviarse del deber, es decir, el incumplimiento del deber. Esto nos dice algo muy interesante porque por esta razón, dice el versículo 13, dice, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Dice el verso 14, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, este comportamiento visible a él, un comportamiento diferente de su esposa, le ha despertado celos, le ha traído celos a él y él ahora está en una situación muy difícil porque él está perturbado por el comportamiento de ella y él está sospechando de ella que ella está, por su comportamiento extraño, está siendo infiel. Pero dice en el cuadrito del centro, y le fuera infiel, que es el segundo paso. Esto es la palabra infidelidad que viene de una palabra hebrea, una forma verbal, maal, maal, y se traduce traicionar, cometer traición, ser infiel, ser desleal, pecar, errar, ofender. Levítico capítulo 5, versículo 15 nos ofrece, en esta palabra, nos ofrece un contexto donde está nuestra palabra. Levítico capítulo 5 versículo 15 dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en ciclos de plata, del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y aquí tenemos cometiere falta. Y la palabra allí, falta, es maal, falta, cometer una falta, ser desleal, pecar, errar, ofender. Y aquí lo miramos en este panorama en donde alguien comete pecado por hierro, dice el texto. Pero en Primera de Crónicas, capítulo 3 verso 13 nos habla de esta palabra, de la palabra Maal, pero también la podemos ver con otra traducción, con otro significado. Primera de Crónicas,
capítulo 3, versículo 13. Nos dice nuestro texto aquí, Primera de Crónicas 3:13, dice 3:13, a ver, permítame, estoy errado en la cita, pero voy a confirmarlo. Pero nuestro texto dice en el capítulo, vamos a ir a Números capítulo 5, verso 27, mejor ahí, Números 5, 27, y nos dice nuestro texto la importancia que tiene nuestra palabra aquí, porque también se repite en este texto, la palabra Maal 5:27, le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Y otra vez en el verso 27, la palabra Maal, donde dice, si fuere y si hubiere sido infiel a su marido. El, este hombre está perturbado porque está pensando que ella le ha sido infiel por el comportamiento. Pero este hombre ahora va a hacer un proceso, va a cumplir el proceso que es la ley de los celos. Y dice, vamos a leer en Números capítulo 5, vamos a ver en el verso 13. Dice, ya antes hemos leído, si ella se descarriare y si le fuera infiel, pero el verso 13 dice, si esto fuera verdad, que las sospechas del hombre son ciertas. Y dice, y alguno cohabitare con ella, y su marido no le hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Bueno, aquí tenemos que esta mujer, si esto fuera verdad, ella pensó que esto era una coartada, que ella tenía el plan perfecto, porque ella se mancilló, ella le fue infiel y cohabitó alguno con ella, y su marido no la miró, pero ella se amancilló ocultamente. No hay testigo contra ella, ni ella ha sido sorprendida en el acto. Solamente son meras sospechas de este hombre, lleno de celos, perturbado. El hombre está molesto, está iracundo, está enojado porque ella ha tenido un comportamiento raro, extraño, porque ella le ha abandonado a él, le ha abandonado en cuanto a sus deberes, pero lo que sucede es que este hombre está sospechando que ella ha sido infiel, pero este hombre no tiene prueba alguna, no tiene testigos, no tiene testimonio para poder acusarla a ella de adulterio. Y entonces para esto se dan la ley de los celos. Y dice el versículo 14, si viniera sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esta era un proceso legal que se hacía trayendo este hombre a su mujer al sacerdote. Pero el sacerdote era el que oficiaba todo el proceso, el que dirigía el proceso legal. Sin embargo, el verso 16 dice, y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Es decir, esta mujer y su vida y todas sus acciones estaban frente a Dios. Dios tenía que ver en este tema, aunque el sacerdote era el instrumento de Dios para ejecutar todo este proceso legal en donde la idea o el propósito era darse cuenta si esta mujer en realidad había cometido pecado de infidelidad. Ya tenemos el primer paso, que es que la mujer se ha descarriado de su marido, se ha descarriado, pero a partir de esto el hombre sospecha, lleno de celos, sospecha que su mujer ha caído en infidelidad. Y entonces para poder darse cuenta si esto es verdad, la trae al sacerdote y el sacerdote emplea un procedimiento, desarrolla un proceso delante de Dios. Y dice el verso 17, la tomará el sacerdote, luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro,
Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer, y pondrá sus manos sobre la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Venía el sacerdote y comenzaba el proceso primero poniéndola de pie delante de Dios. Luego el sacerdote tomaba en un vaso de barro, tomaba agua, y en esta agua ponía lo que es polvo del tabernáculo de reunión, pero este polvo, esta palabra que se traduce aquí en nuestra versión como polvo, que hubiera en el suelo del tabernáculo, la palabra polvo se traduce también como ceniza, y la palabra suelo se traduce también como pavimento, es decir, estas podrían ser cenizas de un enlosado donde se encuentre esta ceniza, y esta ceniza se ponía en el agua, se ponía en el agua y se preparaba el agua para que esta mujer lo tomara. Después de un conjuro ella tomaba el agua, pero este es el proceso que apenas está comenzando. Dice el verso 18, descubrirá la cabeza de la mujer, es decir, la palabra descubrirá quiere decir la despeinará, desarreglará su pelo. Y dice también el versículo 18, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. Esta mujer tiene en sus manos la ofrenda recordativa, mientras el sacerdote tendrá en las manos de él las aguas amargas que acarrean maldición. Estas aguas tenían un propósito. La palabra amarga proviene de la palabra mar, que es amargura. Y dice, son aguas amargas que acarrean maldición. Hay un propósito al llevar a esta mujer a este proceso, y es descubrir la verdad. Esta mujer le convenía más decir la verdad antes de llegar a este proceso, pero vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. El verso 19 dice, y el sacerdote la conjurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén. Esto es, amén, amén, es la aceptación del conjuro o del juramento de todas las palabras que trae el proceso en donde se está enjuiciando a esta mujer por sospecha de adulterio. Y todo este conjuro era necesario, pero eran las palabras a manera de conjuro que el sacerdote hacía, y dos, las aguas que ya estaban preparadas, y tres, la ofrenda que también estaba lista, que eran ofrendas de celos. Y dice el verso 23, el sacerdote escribirá estas palabras, estas maldiciones en un libro. Todas las palabras que él le ha dicho desde el verso 29 en adelante, que son las palabras del conjuro, van a ser escritas en un libro. Y dice el verso 23, y las borrará con las aguas amargas. Verso 24, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Fíjense que en el verso 24 se habla del efecto que tienen estas aguas. Las aguas que traen maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, es decir, para hacer su vida muy difícil hasta llevarla a un término extremo en su vida. Este proceso es un proceso muy doloroso, es un proceso muy trágico, es un proceso que la mujer sufría porque el varón la llevaba hasta este punto por la sospecha de adulterio, por las evidencias que ella tenía, que las únicas evidencias que tenía era el hecho de que ella se había apartado de su deber hacia él. Y dice el verso
25. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y lo ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Es decir, el efecto de estas aguas es amargar, traer maldición, obrar maldición en ella, pero no solo esto, si ella era culpable, todas estas cosas iban a producirse en ella, aparte de lo visible físicamente que ella iba a estar. Fíjense que ya había sido ella despeinada de su pelo, pero también ella ahora, dice el verso 27, su vientre se hinchará, su vientre, la parte abdominal, pero también dice que su muslo se caerá, es decir, la parte de sus muslos, en otras palabras, es su cadera se caerá. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Que todo lo atractivo de esta mujer físicamente, todo lo atractivo se pierde por estas aguas que acarrean amargura, maldición y obran maldición en ella. Este proceso doloroso se hacía producto o resultado de los celos del varón que traía a su mujer el sacerdote buscando una solución a su dificultad. Dice el verso 28, mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasar espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. Dice el versículo 28, si esta mujer fuere inocente de lo que se le acusa, y del hombre solamente son sospechas, tiene sospechas porque él le ha levantado celos la conducta de su mujer. Entonces, si esta mujer es inocente, ella será libre de este pecado, del pecado de adulterio, pero también será fecunda, es decir, podrá tener hijos. Y ninguna de estas cosas, que es el propósito de ingerir las aguas amargas, ninguna de estas cosas que producen las aguas amargas va a tener efecto en ella. Pero imagínense ustedes, esta mujer no confiesa su error, no confiesa su pecado, no lo dice a su marido. Posiblemente esta mujer tenía temor de ser apedreada y de morir de manera por lapidación, porque esto era lo que ocurría a las mujeres cuando se comprobaba de que ellas habían pecado, o también con el hombre con el que habían pecado. Si ella hubiera estado casada, si ella tenía marido o si estaba ella desposada, en ese sentido, esta mujer corría el riesgo, si ella confesaba, corría el riesgo de ser apedreada. Sin embargo, si ella no confesaba su pecado de adulterio y finalmente si ella había pecado, entonces las aguas amargas iban a hacer su trabajo. El trabajo de ella, de estas aguas, era deformar totalmente a la mujer físicamente, pero además traer maldición interiormente, y no solo eso, sino delante del pueblo, porque dice el verso 27 en la parte final, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Por eso es que son las aguas de la maldición, porque la palabra maldición aquí es un estado, es una condición donde esta mujer era vista por esta condición con el efecto de las aguas amargas o las aguas que traen maldición. Esta mujer era reconocida como la mujer maldita entre el pueblo por haber traicionado a su marido. ¿Cómo lo traicionó ella? Bueno, dice en el versículo 13, alguien cohabitó con ella, su marido no lo había visto, se amancilló ocultamente, no hay testigo contra ella y no ha sido sorprendida en el acto. El hecho de que las aguas amargas cumplieran su efecto en ella de traer maldición en su vida
demostraba de que esta mujer era culpable de todo lo que se le acusaba y que su comportamiento como antecedente, su comportamiento de serle desleal al varón y de no cumplir con su deber, ese antecedente demostraba que el hombre tenía razón en cuanto a tener celos y su sospecha era verdad. Sin embargo, esta mujer ya no podía tener hijos. Esta mujer estaba deformada y esta mujer estaba maldita por todo este procedimiento. Y todo esto tiene que ver en lo que tiene que ver Dios, porque Dios es el que ha diseñado el matrimonio. Y Dios ha diseñado el matrimonio para que las parejas, los cónyuges, sean fieles el uno al otro. Sin embargo, se puede ver que hay una situación en la que ha habido mentira, ha habido engaño, ha habido hipocresía, porque ha habido infidelidad. Pero el primer paso de la caída, el primer paso es el descarrío. Este es el primer paso. El segundo paso es la infidelidad. Y el tercer paso es la maldición. La palabra maldición del capítulo 5, verso 18, proviene de la palabra hebrea arar, que es maldecir. Arar, que es maldecir. Echar una maldición, execrar, imprecar. Como en Números capítulo 22, verso 6, es quedar maldito. En Génesis capítulo 3, verso 14, la serpiente maldita. Y Génesis capítulo 4, verso 11, Caín, maldito seas tú, le dice Dios a Caín. Es fijar una condición de maldición. De esto se trata, es fijar una condición de maldición entre todo el pueblo. Todo el pueblo podía reconocer a esta mujer por su estado físico deformado, degenerado. Por su estado físico se reconocía que esta mujer había cometido el error del adulterio en contra de su marido. Y primeramente esta mujer ha sido desleal. Podríamos, podríamos entonces de alguna manera reconocer que este es un proceso del cual la mujer que era inocente no debía tener ninguna clase de temor. Pero la mujer que era culpable, sí se podía ver, sí se podía ver las consecuencias o los efectos en ella, tanto físico como espiritualmente. Dice el capítulo 5, verso 31, el hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. De ser verdad, la mujer iba a sufrir por su pecado. Bueno, aquí podría estar flotando alguna pregunta. ¿Y si la mujer, como efecto de las aguas amargas, las aguas de la maldición, hacían que su vientre se hinchara y que sus muslos se cayeran? Entonces, si esto era verdad, ¿por qué no apedrearla? ¿Por qué no apedrearla inmediatamente, aunque ella no ha confesado su pecado? Si en realidad su estado físico o el efecto de las aguas amargas delataba de que ella había cometido pecado de adulterio. Bueno, el verso 31 dice, la mujer llevará su pecado, es decir, sufrirá las consecuencias de su pecado. A largo plazo, esta mujer iba a morir por culpa de su pecado, porque estas aguas traían ese propósito de hacer o de castigar a esta mujer por su pecado de adulterio, siendo que esto fuera verdad. Pero fíjense, hermanos, que si se tratara de que es verdad, que es comprobado que esta mujer ha adulterado, ha traicionado a su marido, lo ha hecho de la forma, bueno, lo ha hecho de una forma en la que ella creía que nadie se iba a dar cuenta, pero no fue así. La ley de los celos tenía como propósito revelar esto que estaba oculto. Pero qué cosa más triste, traicionar al cónyuge de esta manera. Qué cosa más triste. Antes, el antecedente está en que ella se ha abandonado de él, en que ella ya no está cumpliendo su deber. Luego dice el verso 14, que el espíritu de celos de este hombre lo lleva ante el sacerdote. ¿Por qué? Porque la mujer, según el verso 14, ella se ha mancillado. Ella se ha mancillado. Y la palabra amancillarse quiere decir mancharse. Mancharse quiere decir esta palabra. Es cometer sacrilegio. Es atentar contra la santidad. Atentar contra la santidad. La santidad en la que debe de estar un matrimonio. Pero esto nos puede servir, hermanos, nos puede servir para sacar
aparte de las lecciones que trae de por sí mismo la lectura, en lo que sí es cierto que no tenemos en el Nuevo Testamento un procedimiento como este, y entonces cualquiera puede pensar que se salió con la suya. Se salió con la suya al momento de adulterar o de hacer cosas a escondido, traicionando al cónyuge. Sin embargo, nadie va a quedar impune del juicio de Dios. Ningún adúltero, ningún fornicario va a quedar impune. Dice Hebreos capítulo 13, verso 4. Hebreos 13, 4, les invito a ir a ese texto. Hebreos capítulo 13, verso 4. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es decir, nadie va a quedar impune. Todo aquel que sea traidor a su cónyuge y no honre el matrimonio, no honre el lecho, sino que lo mancille, este va a ser castigado por Dios. En este mundo podría ser que el silencio haga posible que los individuos queden se salgan con la suya en el silencio de este mundo. Sin embargo, en el día final, si los individuos no se arrepienten, entonces Dios les va a castigar. Dios nos va a castigar si cometemos este pecado. Nos va a castigar si cometemos este pecado y nadie va a quedar impune. Todos estamos expuestos a esta situación si nos descuidamos, si no somos fieles a Dios, si no tenemos cuidado de nuestra vida. Sin embargo, hay algo aquí bien interesante cuando se habla del primer paso, es el descarrío. Es decir, hermano, ninguna, ningún divorcio Ningún divorcio se da cuando las parejas deciden finiquitar sus vidas, separarse, divorciarse, deciden disolver su relación, su vínculo matrimonial. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Esto ocurre como resultado de un descarrío. Es decir, se pasa un tiempo de infidelidad. Hay que considerarlo, hay que pensarlo, hay que meditarlo para poder llegar a este paso, al paso de infidelidad. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Nosotros en las congregaciones nos toca ver cuando los matrimonios se están disolviendo y pensamos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se disuelve la relación? ¿Por qué se están separando? Bueno, esta separación que nosotros vemos en las parejas, en la congregación, son separaciones que tienen antecedentes. Y los antecedentes están en el comportamiento de los individuos, de los vinculados. Ahí están los antecedentes. Y la escritura nos habla de esto que es muy importante. Por ejemplo, Mateo capítulo 5. En el libro de Mateo les invito a ir a este versículo, a este libro y a Mateo capítulo 5. Dice en nuestro texto, Mateo capítulo 5, verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es decir, para poder adulterar primero se tiene que codiciar. El primer paso, el antecedente es la codicia. El antecedente del adulterio es la codicia. Y en ese sentido, entonces, hay un antecedente entonces para cada acto. Si es de divorcio, si es de adulterio, si es de una definición de una relación, lo que nosotros vemos nada más es esa etapa, ese segundo paso, donde la pareja está finiquitando la relación, pero antes, alguno de los dos o los dos se han descarriado. Algo bien interesante que ocurre aquí, hermanos, en este relato de Números capítulo 5 es que este hombre, como fuera el proceso, si fuera doloroso o difícil, horroroso para la mujer, muy sufrida la mujer en este proceso, este hombre está buscando ayuda en el sacerdote y está buscando ayuda en Dios para poder encontrar la verdad. Mucho nos ocurre, hermanos, que podemos encontrar casos
cuando andamos predicando. Nos ocurre que vemos hermanos que tienen problemas, pero no lo dicen, no lo expresan, no lo sacan, no buscan ayuda. Y en este sentido, lo que está ocurriendo es que nuestros hermanitos que están en problemas y no lo exteriorizan, simplemente están de forma pasiva esperando que llegue el momento a ver quién cae. Solamente porque no se busca ayuda. Este hombre está buscando ayuda. Este hombre tiene la necesidad de restaurar su matrimonio si es que ella no ha sido fiel. Y si ella no ha sido fiel, sino que le ha sido infiel a él, en ese sentido, este hombre lo que quiere es encontrar la verdad. Pero muchos de los casos que nosotros miramos dentro de los matrimonios que terminan, que se disuelven, nosotros solo miramos ese momento en donde se disuelven. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa antes? Como predicadores, preguntarles a los hermanos cómo está su relación. ¿Cómo está su relación? ¿Cómo está su vínculo? ¿Cómo se están llevando? ¿Cómo están ellos en la atención de sus necesidades? Tenemos en este caso, hermanos, al menos 5 necesidades básicas en el matrimonio. Una de ellas es la necesidad económica. Es importante atender a esta necesidad, la necesidad económica. Efesios capítulo 5 nos dice algo muy importante acerca de esta necesidad que debe de ser atendida. Dice Efesios capítulo 5, verso 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta necesidad debe de ser atendida, debe de ser cumplida por los maridos. Y en la parte de la mujer, ella debe cumplir con su parte en el hogar. Pero también tenemos ahí cerca otra necesidad, el verso 25, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es la necesidad afectiva, la necesidad de amor en el hogar, la necesidad de amor hacia nuestra pareja. Es decir, mostrar amor, amar a nuestra pareja, dedicar a nuestra pareja esta relación, una relación de calidad donde nosotros podamos entregarnos por entero en amor. Y es entregarnos por entero, como dice Efesios capítulo 5, verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, la palabra amor, la palabra amor, quien dice que ama, debe demostrarlo entregándose a su cónyuge. Pero también tenemos la otra necesidad. Primera de Corintios capítulo 7, verso 16. Primera de Corintios 7:16, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? La necesidad espiritual. Es decir, ser una persona que nos ayude o que nos ayudemos o ayudar a nuestro cónyuge a cumplir el reto de alcanzar la vida eterna. Es la necesidad espiritual de ocuparnos en guiar a nuestra esposa o guiar a nuestro cónyuge espiritualmente para alcanzar esas promesas y bendiciones de Dios. Pero también tenemos aquí en Primera de Corintios capítulo 7, verso 3, otra necesidad. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La necesidad económica, necesidad afectiva, necesidad espiritual, necesidad sexual, necesidad emocional. Nuestro deseo debe de ser alcanzar la felicidad y alcanzar la plenitud dentro del matrimonio. Y todas estas necesidades deben de ser cumplidas. Pero ojo, cuando no se cumple una de estas necesidades, lo que existe es demostración de abandono. Dice el verso, Primera de Corintios capítulo 7, dice el verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si alguno tiene mujer que no sea creyente, ella consiste en vivir con él, no la abandone. Fíjense que en el verso 13 dice también al final, no lo abandone.
Miren el verso 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. El abandono, el descarrío comienza por el incumplimiento de las necesidades en el matrimonio. Y en ese sentido, todo, todo cónyuge que se descarría podría llegar al siguiente paso, que es la infidelidad. Pero no solamente el descarrío podría llegar a terminar en infidelidad, también los antecedentes de la infidelidad o de la separación podrían ser la violencia doméstica, podrían ser también el maltrato, podrían ser también la parte negativa, es decir, el maltrato verbal, maltrato físico, incumplimiento de las necesidades, y todas estas cosas podrían llegar a terminar en ese segundo paso, el paso de la infidelidad. Lo que muchas veces se observa es que los individuos parecieran ser indiferentes a esta necesidad, tanto en el matrimonio como también muchas veces entre la congregación. Miramos que hay situaciones en las que el matrimonio demanda una intervención, pero está aquel eslogan que dice, el eslogan, mi vida es mía, o tenemos vida privada, o en la pareja hay vida privada. Decimos, nadie se meta, y entonces los hermanos no pueden intervenir. Primero, no pueden intervenir porque esta pareja no quiere que nadie intervenga, no quiere que nadie se meta. Sin embargo, esta relación en estos problemas o en estas condiciones en que ellos se encuentran podrían terminar en una ruptura matrimonial, podrían terminar en una infidelidad o podrían terminar en una orden de restricción. Una de las dos partes podría demandar a la otra y podría proponerle una orden de restricción y lo que habría es separación. Finalmente lo que hay es una disolución de la relación o del vínculo matrimonial. Pero también, hermanos, en la relación de pareja, hermana, hermano, ¿quiere usted que su relación matrimonial sea exitosa? Bueno, comience a observar a su cónyuge. Y si su cónyuge muestra deslealtad o muestra incumplimiento a sus responsabilidades, lo que usted debe de hacer, hermana o hermano, es buscar ayuda. Es buscar ayuda en los hermanos, es buscar ayuda en la escritura, es buscar ayuda en todas aquellas personas confiables que le pueden dar buen consejo a usted y le pueden dar buen consejo para su cónyuge que está en problemas. Y en ese sentido lo que podemos hacer es ayudar a nuestro cónyuge para que él se afirme, se restaure y podamos juntos alcanzar la vida eterna. Esto es lo que deberíamos de hacer. Este hombre está mostrando que tiene necesidad de que se aclaren las cosas, pero la necesidad de seguir juntos por la forma más correcta posible, que es encontrar la verdad. Sin embargo, entre nosotros debemos ayudar a nuestra hermandad con temas matrimoniales, con temas familiares, y en las iglesias deben de abundar estos temas, los temas que tienen que ver con la parte que tiene demanda dentro de la relación o el vínculo matrimonial. Por esa razón encontramos temas así. Bueno, mientras en muchos lugares hay algo así como que es un mito o un tabú, como un tabú hablar de la parte sexual, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Corintios 7, aborda este tema muy ampliamente y muy claramente, en donde se reconoce cuál es el deber de cada una de las dos partes en el matrimonio. Y de esto tenemos que hablar porque no es vulgaridad, no son malas palabras, y utilizando la manera más adecuada, poder ayudar a nuestros hermanos a tener una buena relación matrimonial en todas las cosas, lo económico, lo afectivo, lo sexual, lo emocional, lo espiritual. Y en ese sentido debemos de abundar en temas que nos ayuden. Ciertamente, aunque no encontramos aquí que en Números capítulo 5 se aplique mayormente a nosotros en el Nuevo Testamento, porque no encontramos un caso así, un caso donde se aplique la ley de los celos. Sí, sí podemos ver cuáles son las motivaciones o los antecedentes de la caída en un paso intermedio, es decir, el descarrío.
Cuando alguien está descarriado, es decir, le es infiel a su pareja, cuando alguien está desviado del deber y está incumpliendo su deber, este está mostrando señales de que en algún momento puede caer. Y esto nos debe de ayudar a poder analizar las cosas y buscar una solución antes que llegue a la disolución del matrimonio, si fuera por violencia doméstica o en otro de los casos, para no caer en infidelidad. Y así no acarrear ninguna clase de maldición para la vida de nuestro cónyuge, ni tampoco para disolver la relación. Porque, bueno, lo que hemos tratado de hacer al pactar en una relación es terminar juntos nuestra vida, es terminar juntos. Y de esa manera podemos hacerlo de manera satisfactoria, feliz, ayudando a nuestro cónyuge para que no haya ninguna clase de ruptura o disociación de la relación, ninguna clase de divorcio, ninguna clase de separación, pero todo comienza por el hecho de que nosotros podamos estar siempre ayudando a nuestro cónyuge y diciéndole cuál es su deber y ayudándole, llevando hermanos o buscando ayuda espiritual, leyendo la Biblia, orando juntos y viviendo en paz y en santidad, como debe de ser honroso el matrimonio. Así, hermanos, esta pequeña ilustración nos puede ayudar mucho. Seguramente hay mucho más que decir, hermanos, pero yo solo quise tomar el verso 12 para hacer esta ilustración y demostrar que la infidelidad tiene su antecedente, pero también la infidelidad tiene su consecuencia. La infidelidad tiene su antecedente en el descarrío y también la infidelidad tiene su consecuencia con la maldición de la vida quien lleva este acto de adulterio, sin arrepentirse, por supuesto, porque cuando alguien se arrepiente y pide perdón a Dios, las cosas cambian. Y debería de ser así para quien cae en este pecado tan horrendo. Que Dios nos bendiga, hermanos. Gracias por el tiempo y el privilegio y gracias por por escuchar atentamente a esta pequeña lección. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén, hermano. Muy bien, muchas gracias al hermano Armin. Una muy buena lección. Tantas cosas que se podrían evitar cuando la sociedad hoy en día se destruye, se muele por simplemente no tener en cuenta lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que temas como estos creo que son tan necesarios que se prediquen en la iglesia para que matrimonios adultos y jóvenes puedan entonces establecer una relación más cada día más fuerte con nuestro compañera y también con Dios. Muy bien, vamos a orar, vamos a dar gracias por este buen momento que hemos vivido, por esta buena lección que hemos compartido. Y voy a pedir a mi hermano Barney, por favor, hermano, si nos puedes guiar en la oración, si puedes abrir tu micrófono y dar gracias al Señor por este tiempo maravilloso que hemos tenido de compartir con nuestro hermano y con cada uno de aquellos que se han dado cita en esta tarde. Vamos entonces a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Oremos. Oramos. Amante Dios, Padre nuestro, gracias le damos por sus bendiciones. Gracias, Señor, porque dentro de su misericordia nos concede, Señor, la reconciliación con usted. Gracias porque estamos siempre, Señor, luchando y batallando contra las tentaciones, contra las acechanzas y confiamos, Señor, en su palabra, confiamos en su divinidad, Señor, para sacarnos siempre de las tentaciones y las aflicciones. Gracias porque su palabra fue inspirada, la cual nos es útil, Señor, para que nosotros podamos capacitarnos para ser mejores cristianos, mejores hijos suyos. Gracias porque usted siempre prepara a hombres para enseñar su voluntad. Rogamos que las cosas que hemos escuchado, Señor, pues nos sirvan así para mejorar en nuestro diario vivir. Sí, sí, amén. Rogamos por aquellos hogares, Señor, que estén pasando dificultades. Señor, no conocemos muchas veces el interior de los problemas. No conocemos la intimidad de las cosas que suceden en cada hogar. Pero, Señor, usted sí conoce.
Y rogamos pues que cada hogar, Señor, pueda tener sabiduría, humildad, mansedumbre para poder superar aquellos obstáculos, Señor, aquellas deficiencias o problemáticas que se presentan dentro de ellos. Que pueda haber, Señor, en los cónyuges paciencia para soportar y también, Señor, la urgencia para buscar el socorro, la ayuda o el apoyo. Que aquellos que están cerca de los hogares, que realmente, Señor, puedan ser útiles para consejos, para fortalecimiento, para estímulo. Señor, que podamos nosotros siempre, unos a otros, animarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras. Gracias pues le damos por su palabra, la cual hemos recibido, la cual puede ayudarnos y sostenernos. Así que por Jesús agradecemos y le damos gracias infinitas, Señor. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, mi hermano Armin. Voy con mi hermano Néstor, que nos cuenta acerca de las personas que nos visitan allá por el Facebook. Bien, Hermano. buenas noches, hermanas, hermanos. Aquí tuvimos la visita de la hermana Alicia Zamora, Ignacio Toledo, Marcos Muñoz, More González, César Morales, Andrea Contreras, Nereida Rivero, Susana Treviño, Isabel Ramos, Bárbara Borruel y Mari Rodríguez. Todos ellos y Carlin Rodríguez también, ¿ya? Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Fernández allí y les invitamos para que vuelvan a escucharla si gustan ahí en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA o en el Facebook de Néstor Sánchez. Ahí estará. Sergio, hay un saludo solamente, dice Carlín Rodríguez, bendiciones para todos, buenas noches y abrazos fraternos. Y dice también la hermana Bárbara Borruel, bendiciones para todos. Eso es lo que tenemos, Sergio. Muy bien, gracias, hermano Néstor. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, agregar algo, alguna consulta que alguien tuviese en este momento relativa al tema que que te has tratado en esta tarde. Así que si alguien quisiera hacer alguna alusión, indíqueme, abra su micrófono y con gusto entonces le vamos a recibir. De momento estoy leyendo una nota que envía la hermana Luz Dari y dice: gracias, hermano, por el excelente mensaje, bendiciones de Dios en Cristo Jesús para todos. Lo escribe la hermana Luz Dari. Bien, reitero, si alguien quiere mencionar algo. Por ahí el hermano Gilbert levanta. Hermano Gilbert, adelante, Ok. ¿cómo estás? Buenas noches. Sí. Marcos habla. Perdón, no levante la mano. Oh, Adelante, Marcos. Adelante, dale, Marco, ya. Adelante. Marco Llosa, le escuchamos. Bueno, primero acá, sí, en Buenos Aires está pasando mucho. Bueno, el tema del matrimonio, a veces no es solamente por infidelidad, sino también temas económicos y un poco de egoísmo, y bueno, y temas así. Y es tan grave, fíjense que es tan grave el asunto del matrimonio, que yo participo en parte de la política acá en Argentina, y desde el punto no religioso, ya la sociedad argentina, desde el punto de vista político, se está dando cuenta de lo importante que es la familia, que uno de los principales temas que se está enfocando la política hoy en día es de proteger a la familia que hace años se viene destruyendo socialmente, y bueno, la fuente de toda una buena sociedad son la familia. O sea, la gente del mundo está viendo la importancia que tiene la familia, comunidad y como base de una buena sociedad. Así que cuanto más para nosotros dentro de la iglesia, ¿no? Así es. Muy bien, Marco, muchas gracias. Así es, la pura verdad. La base de la sociedad está allí. Hermano Gilbert, ahora, vamos, adelante. Ok.
Sí, bueno, saludos, excelente fin de semana para todos, desearles. Y efectivamente los valores conservadores se les llaman, ¿no? En realidad son los valores que han construido esta civilización, los valores cristianos, que enfatizan en eso y que se alejan todas estas sociedades como la mía, como la Argentina en su proceso en menor medida, pero fue que asumen estas ideologías del anticristo y terminan destruyendo las sociedades desde la familia. Al hermano que nos predicaba hoy, hermano, lo asumió desde una perspectiva, yo diría, peligrosa, desde el Antiguo Testamento. No sé si mencionó ese texto de Hebreos que nos habla de honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. No lo tengo muy claro. Pero en cualquier caso, el gran contraste de todas esas ideas que habían sido planteadas, lo dice Jesucristo cuando le traen aquel caso de aquel hombre que, bueno, por fin con cuál se quedaría. Y él dice, por la dureza de vuestro corazón fue el tema. En otras palabras, todo lo que fue dicho sobre el matrimonio en el Antiguo Testamento hay que verlo con lupa. Pero bueno, creo que el hermano eso fue lo que hizo precisamente. De todas maneras es complicado, puede ser hasta injusto lo que está pasando. Y lo demuestra la actitud de José. José, el esposo de María, que dice que por cuanto era justo, no hizo lo que decía la ley. Y precisamente ahí es donde ya empieza ese ambiente para la gracia y sobre todo para la nueva ley de Cristo que nos liberaría de toda la contradicción, esa ley de muerte que era el Antiguo Testamento y que en el tema de matrimonio lo expresa muy claramente. Quería decir ese comentario, esa observación y gracias. El tema es muy necesario para salvar tantos matrimonios. Sí. Gracias a ambos, hermanos. Néstor, te escuchamos. Sí, hay dos cosas que el diablo quiere destruir. Una es la familia. Y entonces comienza por ahí, por lo que estaba diciendo el hermano, y está haciendo familias, el diablo, que no son la familia divina, la que Dios estableció, de hombres con hombres, mujeres con mujeres, y entonces está destruyendo ese punto. Y lo otro que quiere destruir es la iglesia. Entonces, para destruir la obra de Dios, porque el diablo odia a Dios, entonces ataca estos dos frentes. Y lamentablemente, en la iglesia de Cristo muchas veces ha pasado eso y han caído muchos matrimonios y muchas familias se han apartado por este mal que se llama el adulterio, como estaba hablando el hermano. Eso nada más, gracias. Muy bien, voy a leer acá, tengo dos comentarios más. La hermana Marixa dice, gracias hermano Arvin, muy buena lección, Dios le bendiga, saludos para todos. Y dice la hermana Jenny, bendiciones mi hermano por el estudio, Dios los guarde a todos. Tengo una manito en alto por allí que es precisamente la hermana Jenny. Hermana, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, buenas noches, Dios se le bendiga a todos. De verdad que sí, que más con privilegio para mí, ¿no? Estar en estos estudios, la gloria sea para Dios. Muy buen estudio, hermano Marcos, de verdad que sí, muy buena enseñanza. Y corroboro el comentario que hizo nuestro querido hermano Néstor. Desde un principio, desde la fundación de la creación, Satanás ha querido destruir a la familia. Desde un principio. Fíjese cómo pasó lo que pasó allí, en el Edén, ¿no? Y el Señor hizo un hombre y una mujer. Ya más luego, ahora se está viendo que hombre con hombre y mujer con mujer. Y es lamentable. También en cuanto al matrimonio cristiano, educado por el Evangelio, yo siempre he dicho algo y soy muy repetitiva en esta palabra, que nosotros, los cristianos, con la doctrina de los apóstoles, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un manual de vida. Dicho manual es la palabra de Dios. Por eso es que cuando se va a hacer una elección, no importa que después la mujer se ponga vieja y gorda y el hombre también se ponga, sabemos que existe una metamorfosis, es que hay un solo matrimonio, es que ya no puede cansarse de su pareja. Y por eso Pablo decía, mejor yo me quedo solo, ¿no? Diciéndolo yo en mi propia palabra.
Muy buen estudio, de verdad que sí, hay que seguir luchando, ayudando a esos matrimonios que son jóvenes, principalmente, ¿no? Dándole la mano, enseñándole. Y también, como dice la palabra de Dios, nosotras, las ancianas en edad, enseñar a las jóvenes. Y yo me voy más lejos, a enseñarles a hacer buenas selecciones por el Evangelio. Porque es una sola elección que usted va a hacer y ya no hay vuelta atrás. Dios lo dijo claro. Infidelidad y la muerte es la única separación, más nada de ahí. Dios le bendiga y es mi comentario. Muy bien, hermanita. Gracias, gracias. ¿Algo que les decir, hermano Arvin? Tiene apagado el micrófono. Tienes apagado tu micrófono, hermano, si quieres decir algo o te quieres retirar, no sé. Hermano Sergio, gracias. Hermano, yo lo que quiero decir es, yo estoy de acuerdo con que hay filosofías y ataques exteriores a la pareja. Y que muchas veces esas filosofías humanistas y esas tendencias de pensamiento, tanto feminista y todas estas cosas, atacan, sí, a la pareja, lo atacan. Pero más el enfoque es a lo interior, cuando la pareja debe buscar ayuda porque sabe que algo está pasando en el matrimonio, algo pasa con su cónyuge, lo sabe bien, pero no se puede comportar de manera pasiva esperando que su cónyuge caiga en adulterio o que su cónyuge se pierda y que esta relación llegue a un divorcio, ya sea por maltrato doméstico, ya sea por infidelidad o ya sea por descarrío espiritual o del descarrío, el alejamiento del deber, el incumplimiento del deber. Una persona puede estar allí, ser el esposo de alguien, pero solamente ser un bulto, ocupar un espacio allí y no cumplir su deber. Eso es abandono, es un abandono, porque no se está cumpliendo con las necesidades, no se están llenando las necesidades del matrimonio. Y cuando estas necesidades no se llenan, es una alerta que debemos tener. Es una alerta que nos advierte que nuestra relación puede llegar a disolverse. Y en ese momento es cuando necesitamos buscar ayuda de los predicadores, ayuda de los hermanos, ayuda de Dios, ayuda de la Escritura, para que nuestro matrimonio no se disuelva. ¿Qué es más vergonzoso? ¿Decirle a los hermanos que tenemos un problema en el matrimonio o pasar la vergüenza del divorcio o la fornicación o adulterio? ¿Qué es más vergonzoso? Creo que sería más vergonzoso que la relación se disuelva, pero no sería vergonzoso buscar ayuda dentro de los hermanos. Por esa razón es que no podemos ser pasivos, debemos de hablar, debemos de buscar que nos ayuden los hermanos, que nos asistan, para que no se llegue a dar la disolución del matrimonio y no se disuelva, sino que se cumplan los propósitos. Sí, estoy de acuerdo con que hay ataques externos, pero hermano, también hay ataques internos en la misma relación, en la relación de pareja. Claro que sí los hay. Y a eso es lo que quiero llegar. Que analicemos que en realidad necesitamos muchas veces buscar ayuda. No tenemos en ese sentido vida privada. La vida privada se pierde cuando nosotros, bueno, caemos en adulterio, se disuelve la relación. Hasta ahí llegó la vida privada porque todo el mundo se da cuenta. Pero antes queremos, ¿qué tenemos? ¿Qué decimos? ¿Qué argumentamos? Tenemos vida privada, nadie se meta, nadie venga a intervenir en nuestro matrimonio. Y eso es un arma de doble filo. A eso me refiero. Y predicadores, los hermanos, todos. Yo creo que no pecamos por preguntar a las parejas, hermano, ¿cómo está nuestra relación? ¿Cómo está tu relación, hermano? Llegamos y los encontramos enojados. Y muchas veces les damos estudio y no les preguntamos por qué están enojados, por qué están descontentos, por qué están en ese momento tan difícil. Pero esto puede llegar a terminar en algo muy difícil, que es la finiquitación de la relación. Por eso necesitamos intervenir. Gracias, hermano. Bueno, hermano. Gracias por tu buen comentario, hermano. Estamos terminando. Voy a darle un breve tiempo al hermano Barney y con eso vamos a cerrar. Varios hermanos tienen que ir ya a otro estudio. Hermano Barney. Rapidito, hermano. Hay mucho que comentar con respecto al tema del matrimonio, el divorcio y las causas del divorcio, pero el hermano Harvey ha expuesto bien, ¿verdad?, las causas.
En cuanto a lo último que mencionó el hermano, es cierto, hermano, en los matrimonios siempre hay ataques externos. Llámense estos problemas económicos, llámense esos problemas sociales, cualquiera que sea, externo. Pero yo creo que los problemas externos o las presiones externas no tendrían ningún efecto si en lo interno los cónyuges trabajaran unánimemente, construyendo su relación, fortaleciéndola en amor y sobre todo en obediencia a la voluntad de Dios. Pero lo externo afecta cuando en lo interno se está dando también. Por ejemplo, decía el hermano, alguien puede estar físicamente ahí, en el hogar, pero a la misma vez ausente. Y es cierto, yo podría haber sido el mejor marido, pero si mi mujer no fue la mejor esposa, es ausente, o viceversa. Si mi mujer fue la mejor esposa del mundo, y aunque yo presente esté ausente en atención, en sentimiento y en todo lo que se requiere, las obligaciones del matrimonio igual estaría ausente. Entonces, yo creo que lo externo afecta más cuando en lo interno se está dando también. Por eso, hermanos, es muy importante que los matrimonios sean fortalecidos con enseñanza como esta que se acaban de dar, con enseñanza, con estímulos y a veces yo creo necesario, es lo que yo últimamente he practicado, fomentar reuniones o acercamientos entre hermanos, entre núcleos matrimoniales para estimular a los hermanos en estas cosas, en florecer el amor, la comunicación, la comprensión y estas cosas. Entonces, hermano, yo estoy de acuerdo con lo que el hermano Harvey estaba mencionando al final y gracias a él por la lección que siempre es útil en la vida del cristiano. Gracias a todos ustedes y que Dios nos bendiga a todos, hermano. Amén, hermano. Bueno, estamos llegando así al término. Varios hermanos han tenido que ya salir. Aquí me anotan varios que han ido a otras plataformas. Agradecemos al hermano Arvin y les invitamos a seguir en contacto. Recuerden que el lunes volvemos, si así Dios lo permite. Y el tema generó mucha motivación, así que probablemente sería lindo poder ahondar desde otra perspectiva la misma situación. Así que si quiere, y bueno, si encontró que la cosa nos ayuda, el domingo vamos a tener la oportunidad de compartir allí y reforzar nuestro matrimonio yendo también al servicio para adorar juntos a Dios. Que Dios les bendiga, hermano, que tengan un buen descanso. Gracias por comunicarse con nosotros. Dios los acompañe y buenas noches, hermano. Gracias a todos. Estamos despedidos. Buenas noches, amados. Chao, hermano. Gusto en saludarle. Chao, hermanas. Chao, hermano. Hasta mañana, hermano. Saludos al hermano. Chao,